vimos la importancia de la sangre que Dios, cuando le dio a Noé, una vez que descendieron del arca y que volvieron a poblar la tierra, vimos básicamente que Dios autorizó para que pudieran comer ahora de los animales. Pero algo muy importante es que Dios enfatizó: pero de la sangre no podrás comer. Es decir, no podían comer los animales con todo y la sangre. Y vimos la importancia, como en el Antiguo Testamento la sangre era un símbolo, pero a partir de Cristo Jesús la sangre ya es un significado. Es decir, cuando en el Antiguo Testamento Dios daba importancia a la sangre porque representaba, era un símbolo de lo que Cristo Jesús vendría a ser. Cuando Cristo Jesús llega y en el Nuevo Testamento vemos lo que Jesús hizo por la humanidad al entregar su vida, derramar hasta la última gota de su sangre para darnos a ti y a mí redención. Entonces vemos que ahora la sangre ya no es un símbolo, sino ahora tiene un significado para la eternidad. Entonces eso fue lo que vimos en la primera parte. En la segunda parte fue cuando ya Dios hace el pacto con la creación, y no nada más con Noé y sus hijos y con toda la gente que habían de procrear, sino que el Señor hizo un pacto no nada más con Noé y sus hijos, sino que también con todos los animales y las bestias. Y hasta el día de hoy ese pacto Dios lo ha cumplido. Él prometió, y recuerdan, puso como señal un arco iris, donde dice que Él se acordaría de ese pacto cada vez que apareciera ese arco iris. Y si hay algo que nosotros podemos maravillarnos es también cuando vemos ese arco iris, acordarnos de que Dios se está acordando del pacto que hizo con nosotros. Entonces, a manera resumida, eso es lo que llevamos del capítulo 9. Y bueno, pues hoy vamos a ver Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29. Y bueno, le puse como título, por si eres de las personas que van anotando, ahí los que se conectan por medio de las redes, bueno, pues el pecado y sus consecuencias. Pero vamos a ver básicamente, bueno, que sonó mi teléfono, quiero aprovechar para recordarte que pongas tu teléfono en vibrador. Por favor, si me puedes apoyar en eso, para que no se escuche, si entra una llamada, no distraiga a quienes están conectando. Y bueno, aquí mismo es un salón muy pequeño y la verdad se oye todo muy fuerte aquí. Entonces vamos a ver hoy el tema, bueno, titulé El pecado y sus consecuencias. ¿Te parece si te molesto una vez más y nos ponemos un momento de pie y ponemos esta palabra y este servicio en las manos de Dios? Bendito Padre, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A ti te reconocemos como nuestro Señor, Salvador. Tú eres el Rey de Reyes. Y Padre, hoy nos sometemos a ti. Te rogamos que tu Espíritu Santo descienda y dé llenura a cada corazón de los que estamos aquí presentes y los que nos siguen a través de las redes. Padre, que tú seas ministrando el corazón a través de tu palabra. Yo someto mis pensamientos, someto la palabra que salga de mi boca, que sea solamente tú, Señor, dirigiendo la palabra que has de dar, Señor. Usa mi vida, me someto a ti, Señor, mi corazón y todo lo que soy. Y que también el corazón de tus hijos que están para escuchar esta tarde tu palabra, Señor, puedan estar abiertos para poder recibir lo que tú quieres darles hoy. Danos llenura, danos sabiduría, Señor, pero sobre todo, danos el deseo de poder alimentarnos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a arrancar capítulo 9 de Génesis. Vamos a leer del versículo 18 y versículo 19. Por ahí lo estamos proyectando para los que estamos aquí presentes, para que podamos avanzar un poquito. Y dice entonces así la palabra: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces podemos ver que dice, bueno, empieza diciendo que los hijos de Noé, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Bueno, ellos, a través de ellos surgen las diferentes naciones después del diluvio. Es decir, ellos fueron los que recibieron por parte de Dios, por parte de Dios. Si
ustedes se dan cuenta, la Biblia está mencionando ahora a sus hijos, que es la siguiente generación. Noé, vamos a decirlo así, y es entre comillas, porque aquí Noé todavía vivió otros 300 años más, pero se podría decir entre comillas que ya iba de salida. Entonces Dios da énfasis y menciona en la palabra los nombres de Sem, Cam y Jafet. Ellos son los que ahora vienen a formar parte de formar las naciones que vendrían después del diluvio. Y los descendientes de estos tres hijos, entonces, vamos a ver más adelante, en el capítulo 10, ahorita solamente lo menciono, vamos a ver que los descendientes de estos tres hijos se enumeran en una genealogía que figura precisamente en el siguiente capítulo. Solamente lo menciono y muchos lo conocen como la tabla de las naciones, porque se dice que de ellos tres surgen las diferentes razas y naciones de toda la humanidad, pero hoy no nos vamos a enfatizar en eso. Ahora, hay algo muy curioso en estos versículos que acabamos de leer, que no nada más menciona Sem, Cam y Jafet, sino que también resalta el nombre de Canaán, porque menciona al final, dice, y Cam es el padre de Canaán. Aunque por el capítulo 10 sabemos que no fue el único hijo de Cam. En realidad nada más menciona a Cam, te voy a decir, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente versículo. Pero en realidad Cam no fue el único hijo que tuvo, que fue Canaán. Él tuvo, acompáñame a Génesis capítulo 10, versículo 6. Dice, y los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Entonces, si te das cuenta, tuvo más hijos. Pero yo me preguntaba, ¿por qué la Biblia menciona específicamente a Canaán? Si te das cuenta, en el versículo 10 que estamos leyendo, lo trae al final. La verdad es que la Biblia no menciona quién era el mayor, quién era el menor. Pero lo que sí es cierto es que podemos ver que resalta el nombre de Canaán. Y lo que pasa que vamos a ver en el siguiente versículo que vamos a leer, que entra en la relación, o mejor dicho, entra en el contexto en base a lo que se va dando esta enseñanza del día de hoy. Juega un papel importante, vamos a decirlo así, por esas razones que lo menciona. Ahora acompáñame por favor a Génesis capítulo 9, versículo 20, vamos a leer del 20 al 23. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, es decir, desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, es decir, pusieron la ropa de su padre aquí y andando hacia atrás para no ver la desnudez, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Bueno, vamos a ver entonces, desglosando poco a poquito todo esto. Dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, ¿verdad? Noé, como un hombre que caminó con Dios, obedeciendo la palabra, Noé se encontraba labrando la tierra. Fue la indicación que Dios le dio a Noé cuando descendió, cuando bajó del arca, porque le dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces Noé, inmediatamente obedeciendo ese llamado, pues él se encuentra en el campo trabajando, labrando la tierra, y se le ocurrió plantar una viña, empezar a cosechar uvas. Obviamente menciona el versículo 21, bebió del vino y se embriagó. Obviamente aquí vamos a ver que no se había mencionado la embriaguez de nadie hasta ahorita. En la época de Adán, antes del diluvio, tampoco se había mencionado nada acerca de la embriaguez. Es la primera vez que se menciona que alguien se embriaga o que alguien se emborracha. Podemos ver que entonces, como Noé planta una viña, obviamente sabemos que de la uva se puede sacar el vino, ¿verdad? Y yo puedo ver, o más bien me pregunto, se supone que Noé era un hombre justo, un hombre perfecto en sus generaciones,
Y dice la Biblia que caminó con Dios, ¿o no es así? Entonces, Noé se embriagó. Tal vez nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que un hombre que se supone que camina con Dios no debería de hacer algo semejante? Bueno, esto a mí me enseña que después de tantas victorias y caminando con Dios, hasta el hombre más justo puede cometer errores. ¿Cuántos aquí conocen hombres que ustedes pueden decir son ejemplo? Y no vamos a hablar, o los podemos poner como ejemplo, pero me refiero a que nosotros tenemos hoy en estos tiempos a una persona que podemos verla y decir, mis respetos para esta persona. Se dirige sabiamente, temeroso de Dios, buen predicador, o simplemente no es pastor, pero lo ven y da buen testimonio, y ustedes pueden decir, es una persona que camina con Dios. Pero mi pregunta es, ¿han llegado a ver si comete o no comete errores? Yo creo que sí. Pero no por eso deja de ser un hijo de Dios, y no por eso deja de ser una persona que teme a Dios. Aquí yo quiero hacer un énfasis, una pequeña, tal vez vamos a poner una pequeña nota. ¿Será que Noé no sabía que el jugo fermentado embriagaba? Tal vez no lo sabía, porque era la primera vez que se hablaba de una viña, era la primera vez que se hablaba de el vino, porque dice la Biblia, bebió del vino y se embriagó. Entonces tal vez Noé no lo sabía. Ahora, yo no estoy con esto diciendo para justificarlo, porque no podemos saber si a lo mejor ellos ya sabían de eso. Lo que sí estoy diciendo es que es la primera vez que se menciona a una persona que se embriaga. Pero aquí el detalle es que después de todo, aun cuando este Noé comete un error, no podemos decir que deja de ser un hombre que camina con Dios. ¿Me explico? ¿Te imaginas que cualquier pastor que está al frente de un púlpito, tratamos de cuidar el testimonio, pero cometemos errores? No estamos libres de pecados, de cometer pecados. ¿Se imaginan que por cualquier error que cometamos tengamos que bajarnos del púlpito? Entonces, ¿quién será digno de poder compartir la palabra? No, nadie, ninguno. Vamos a quedarnos entonces sin ningún maestro que pueda compartirnos de la palabra. Aquí el énfasis que yo quiero hacer en esto es que tal vez Noé ignoraba el hecho de que podía embriagarse. Lo que sí es cierto es que a final de cuentas se embriagó. Y el embriagarse, pues obviamente trae sus consecuencias, ¿o no? Estaba entonces, dice la Biblia, descubierto en medio de su tienda. En pocas palabras, estaba ¿qué? Desnudo. Los efectos del alcohol nos llevan a hacer este tipo de acciones, y hasta peores aún. Cualquier bebida embriagante es un depresivo. Escucha lo que te voy a decir. Cualquier bebida embriagante es un depresivo, no antidepresivo. Muchos, cuando están decepcionados, lo primero que dicen, no, estoy hablando de los que les gusta tirarse a la bebida. ¿Qué ponen de pretexto cuando algo les sale mal, que pierde su equipo favorito y que dicen, no, pues vámonos a beber para calmar la decepción? Pero si gana, no, pues vámonos a beber para celebrar. Es decir, se toman cualquier pretexto para caer en el vicio. Pero si es cierto, es que el alcohol es un depresivo. Suelta a la gente, ya que deprime su autocontrol, su sabiduría, su equilibrio y su juicio. Mira, te voy a leer 3 versículos. Vamos a ver Efesios 5:18. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, perdición. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Muchos aquí van a decir, pero es que ahí dice no embriagarnos en vino. O sea que sí puedo tomar mis cervecitas y embriagarme con ellas, porque aquí nada más dice vino. Bueno, en aquel entonces, en el contexto, obviamente pues no existía la corona, ¿verdad?
no existía Bacardí, Presidente, ¿cuál otro? ¿Cuáles otros hay? No, pues no sabemos. Ok, no había, sin embargo, el contexto es bebidas alcohólicas o bebidas añejas. Acompáñame por favor ahora a Proverbios 21, que es lo que dice Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborota, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Mira, quiero que veas esta imagen. Aquí vemos unos en un lugar lujoso. Vemos la primera foto que está arriba del lado izquierdo y vemos que es un lugar, un bar donde pues la gente se ve bien vestidita, y vemos abajo uno donde está incluso en la calle. Y la verdad me abstuve de poner otras fotos porque hay unas que estaban, la verdad, muy crueles, muy feas. Traté de meterlas más decentes, pero al final de cuentas podemos ver en una imagen que aunque están bien vestidos, se ven elegantes las personas aparentemente, sin embargo el alcohol, ¿qué está haciendo? Los está llevando a una pelea, a una disolución. Y el que está tirado del piso, bueno, pues está perdido, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia nos dice en Efesios, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mira, la palabra disolución tiene que ver con diluir. Es decir, Dios a nosotros nos da un temperamento, nos da un carácter, pone en nosotros diferentes, básicamente temperamento y carácter. Bueno, el alcohol lo que hace es que va a diluir ese temperamento y ese carácter. Algunas personas, por ejemplo, yo descubrí, que la verdad, yo nunca me emborraché, nunca me gustó el vino, gracias a Dios, y ni el tabaco siquiera. Pero yo recuerdo que cuando tuve mi clausura en mi carrera, pues el típico, lo tradicional, yo ahí todavía no era cristiano, lo tradicional es que comprábamos los jarritos con listones colgados, y con todos los amigos que terminábamos, pues nos poníamos a brindar. La verdad, a mí no me gustaba mucho. Trataba de evitar estar brindando con mis amigos. Sin embargo, me di cuenta que con 3 jarritos yo ya me sentía medio mareadón, o sea, yo no sirvo para beber. Pero también, estando así mareado, me di cuenta que yo me estaba comportando de una manera agresiva. Es decir, el vino lo que hizo en mí fue que vino a disolver mi carácter tal vez apacible, o mi carácter tal vez pacífico, y vino a adulterarlo, o sea, vino a disolver ese carácter y sacó en mí ahora una agresividad. Bueno, la verdad es que en cada uno de nosotros, de acuerdo al temperamento y carácter que tengamos, el vino va a causar un efecto, y esa disolución nos lleva finalmente a una perdición. Es decir, pierdes el control de todas tu carácter, de todo lo que hablas, lo que dices, lo que haces. ¿Cuántos han visto borrachos en la calle que la verdad, dicen por ahí, causan pena ajena? Es decir, los ves y te da más pena a ti verlos ahí que lo que ellos mismos pueden sentir. Me ha tocado ver borrachos mojados, por decirlo más ligero, pero ese es el tipo de condición en la que el vino nos trastorna y nos convierte. Entonces podemos ver que Noé sufrió también. Noé era un hombre que caminaba con Dios, pero pues también sufrió las consecuencias de un descuido. Acompáñame también, por favor, a Isaías 28:7. Te voy a leer uno más. Isaías 28:7. Dice: pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. Fíjate de quién habla. El sacerdote y el profeta erran con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Oye, está hablando de un sacerdote y de un profeta. Pero aquí es donde yo vuelvo a lo mismo. La Biblia no menciona que porque cometieron ese error, Dios los haya destituido. Sin embargo, nosotros
hablando en otras áreas, porque ¿qué es el alcoholismo? Cuando una persona se tira al vicio, en síntesis, ¿qué viene siendo? Un pecado. Yo te pregunto, si tú cometes un pecado como hijo de Dios, ¿Dios te va a aborrecer por ello y te va a desechar? No. Dios va a buscar que te arrepientas, te acerques a Él y cambies la actitud. Y Dios siempre va a recibir ese arrepentimiento. Nosotros no volvemos a ver más que Noé se haya vuelto a embriagar, lo cual a mí me dice que posiblemente Noé no conocía el efecto del jugo fermentado. Tal vez no lo conocía, y por esa razón, entonces yo hablo aquí de esta manera, que es muy diferente que tú ocasionalmente por un error que desconozcas, inconscientemente cometas un error, a que tú seas un practicante de ese error que se convierte en pecado. Porque ciertamente la Biblia dice que los borrachos, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Entonces es muy importante, yo aquí no con esto estoy compartiéndote a que emborráchate cada fin de semana y arrepiéntete. Yo no estoy diciendo eso, porque no vemos que Noé se haya vuelto a emborrachar, o al menos la Biblia no lo menciona. Pero bueno, continuando. Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Mira, yo te voy a dar dos interpretaciones que hay de esta parte. Se comenta, lo que pasa que dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y se comenta que posiblemente Noé fue abusado sexualmente. Normalmente las palabras se desnudó o desnudez se asocia con el acto sexual. Te voy a dar dos versiones. La primera es muy fuerte, que es esta, que se cree que posiblemente Cam, o tal vez, y dicen algunos comentaristas, que tal vez hasta el nieto, es decir, Canaán, participó de ello. Suena muy fuerte, pero te voy a dar un contexto en Levíticos de cómo es que cuando la Biblia menciona la palabra desnudez va relacionado con un abuso o con el tema sexual. Bueno, yo nada más te voy a leer, creo que 6 anoté, pero si los quieres anotar, Levítico 18, versículos 6 al 20, pero yo solamente te voy a leer 6. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Está hablando de intimidad, ¿ok? Yo, Jehová, dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Continuamos. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Entonces, ahí va hasta el versículo 20 y menciona básicamente, está hablando de la desnudez de tus parientes cercanos, o sea, hermano, hermana, primos, primas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, papá, mamá. No, entonces, si te das cuenta, en el primer versículo descubrimos, si me regresas Joshua al versículo, a la página anterior, menciona, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Ahí está haciendo énfasis que está mencionando todo lo relacionado a una intimidad sexual. Por esa razón es que algunos comentaristas llegan a la conclusión de que fue tan grave, y por eso vamos a ver cómo reacciona Noé más adelante en la siguiente etapa. Ahora bien, aunque algunos otros comentaristas creen que la afrenta a Noé fue que su hijo Cam simplemente se burló de verlo en ese estado y que eso ocasionó que otros más lo vieran. Recordemos que en los mandamientos del Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Eso lo encontramos en Éxodo 20:12. No lo tengo anotado, pero
sabemos que Dios nos manda a que honremos a nuestros padres. Y si hay algo que, por ejemplo, yo les digo a mis hijos, yo me llevo, por ejemplo, pesado con mis hijos, pero con el que más me llevo pesado es con Joshua, el de en medio. Pero hay momentos en que yo le digo, hasta aquí, papi, porque no quiero que me faltes al respeto. Es decir, el faltarle al respeto a un padre es deshonrarlo. Entonces, la segunda versión que manejan algunos comentaristas, que la verdad yo me inclino más a ella tal vez, yo no creo que haya sido demasiado, si ya tenía hijos Cam, ¿qué necesidad tenía él de satisfacer una necesidad sexual con su propio padre? Entonces la encuentro demasiado agresiva. Yo me inclino más a que posiblemente haya sido que se burló, porque la Biblia menciona que era el más joven, lo vamos a ver más adelante. Entonces a lo mejor él como que de repente perdió la noción del respeto de su padre y a lo mejor hizo tanto escándalo. Vamos a ver qué es lo que continúa diciendo, porque dice en el versículo, acompáñame ahora, vamos a versículo 24 al 27, para que veamos cómo se termina todo esto. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, o sea, ¿quién? Cam. Y dijo, maldito sea Canaán. O sea, si fue Cam el que cometió eso, ¿por qué maldijo a su hijo de Cam? Ahorita lo vamos a ver. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Es decir, estaba maldiciendo de tal forma a su nieto, al hijo de Cam, siendo servidor, siendo esclavo prácticamente de sus propios tíos y de la descendencia de sus tíos. Entonces, vamos a ver, estamos viendo, primero, dice la Biblia que Noé despierta de su embriaguez. ¿Qué pasa cuando los que se emborrachan y se tiran a la perdición? Normalmente, ¿cuál es? Digo, yo nunca sufrí eso, pero sí lo veía, mi padre sufrió alcoholismo. Y obviamente lo he visto en familiares. Y lo ves muchas veces en las series y en las películas, que después de una buena parranda, al otro día cuando se despierta la gente, dicen que no saben lo que hicieron y luego se están arrepintiendo. Y bueno, hay un sinfín de sucesos que viene detrás de una borrachera. Yo, a manera tal vez de testimonio, sí soy un fiel testigo de que la borrachera lleva a la perdición mental de las personas. Lamentablemente, mi padre fue un alcohólico que no puedo decir que no nos amaba porque era un padre proveedor. Pero una vez estando borracho, nosotros no queríamos estar cerca de él porque sabíamos que nos iba a pegar, sabíamos que nos iba a maltratar y sabíamos que nos iba a golpear. Entonces, yo soy fiel testigo de que realmente el alcohol lleva a la perdición de las personas. Y el detalle aquí es que podemos ver entonces que Noé despierta de su embriaguez. Y entonces le platican y se enteran de lo que había hecho su hijo más joven. Cualquiera que haya sido la situación que aconteció, ya sea lo primero que te platiqué acerca del abuso, o que haya sido la burla que haya sido sujeta a Noé cuando estaba embriagado, definitivamente tuvo que ser algo muy grave y vergonzoso para Noé. Eso es definitivo, porque entonces Noé no hubiera reaccionado de esa manera. Su reacción muestra que realmente fue agraviado. Digámoslo que él ya estaba en sus 5 sentidos, ya había vuelto otra vez a su lucidez, porque dice que despertó de la embriaguez. Entonces, cuando él se entera y le platican, pues obviamente él, ¿qué le dice? Le dice, maldito sea Canaán. A ver, si fue Cam el que comete ese pecado, ¿por qué maldijo entonces a Canaán? Si fue su padre el que lo deshonró. Posiblemente se llega a la deducción de que también Canaán participó en la situación. Es lo que te decía. Ok, aquí tengo una nota. Tal vez
el más fuerte castigo contra Cam fue que Noé revelara proféticamente el destino de su propio hijo. Es decir, tal vez Noé, para darle un escarmiento a su hijo, ¿a quién no le duelen sus hijos? Pregunto. Si a mis hijos alguien les hace algo, híjole, a mí eso me puede, y puedo levantarme contra la persona que le haga daño a uno de mis hijos. Cualquier cosa, si ellos jugando y se lastima fútbol, mi hijo que está jugando fútbol, se llega a lastimar, a mí me va a doler lo que le pase. Entonces, Noé, sabiendo la afrenta que recibió de Cam, posiblemente en medio de su enojo, pues decide mejor maldecir a su propio hijo, para que le duela realmente. Pero sin embargo, esa puede ser una reacción humana. Pero la nota que te estoy dando es que tal vez es la manera que Dios usó para revelar proféticamente el destino de Canaán. ¿Okay? Tal vez Dios usó esa reacción de Noé para declarar proféticamente el destino de su hijo. Podemos confiar en que Dios de esta manera no está castigando entonces al hijo por el pecado del padre. Esto simplemente iría en contra del corazón y la justicia de Dios. Recuerden que Dios nunca va a castigar a un hijo por consecuencia, por culpa del padre. Pareciera con lo que está haciendo Noé. Vuelvo a repetir, humanamente Noé sí reaccionó de esa manera. Sin embargo, Dios, estoy diciendo que Dios usa la reacción de Noé para reflejar proféticamente la vida de Canaán. Pero no estoy diciendo con esto que Dios esté castigando a Canaán por la culpa de su padre. Mira, acompáñame a Ezequiel capítulo 18, versículo 2 al 3. Aquí vemos claramente cómo Dios no puede hacer eso. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar ese refrán en Israel. En pocas palabras, Dios está diciendo, ustedes tienen un refrán donde dicen que lo que hagan los padres va a venir a consecuencia con los hijos. Mira, te digo algo, tal vez suene feo, te voy a decir algo y tal vez suene feo. ¿Cuántos saben que hay padres cristianos que aun cuando son cristianos, los hijos terminan en perdición? Esto a mí me habla de que Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Es decir, si Dios fuera, como algunos creen, que por el pecado del padre se arrastra también al pecado, en ese mismo pecado al hijo, entonces también en los cristianos, los padres cristianos, en automático también los hijos serían salvos. Pero la verdad es que Dios no actúa de esa manera. Dios busca una relación personal con cada uno de nosotros. Si es cierto, nuestros hijos, mis hijos, estoy tratando de educarlos en el temor de Dios, confiando en que en algún momento ellos tengan un encuentro personal con Dios. Pero para ello, yo necesito vivir una manera, debo de tener una relación personal con Dios para que ellos vean esa relación. Entonces, Dios le está diciendo, yo nunca, o sea, parafraseando lo que dice Ezequiel, yo nunca voy a arrastrar el pecado de un padre hacia un hijo. Por eso es que termina diciendo que nunca más, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Entonces, realmente no se trata de que Dios haya maldecido a Canaán. La maldición la lanzó Noé como persona humana en un arranque carnal. Pero ¿cuántos saben que Dios, aún nuestros arranques carnales, los puede usar para otras personas? Es decir, yo sé que está mal ponerme a gritar. No sé, tal vez no digo palabras, pero me pongo a gritarle a mis hijos y todo el tiempo los trato a punta de gritos.
es un arranque carnal que yo estoy teniendo, pero que tal vez Dios puede usarlo. No sé de qué manera. Tal vez para alguna persona que afuera escuche y que tal vez pueda servirle de ejemplo, o que simple y sencillamente esa persona, que también es una persona conocedora de la palabra, se acerque para exhortarme. Entonces, de diferentes maneras puede obrar Dios en la vida de nosotros. Entonces, aquí Dios no está maldiciendo a Canaán, sino más bien aprovechó esa circunstancia, el Señor usó esa circunstancia de arranque carnal de Noé para declarar una profecía hacia Canaán. Y dice Noé: y sea Canaán su siervo de sus otros 2 hijos. Entonces Canaán, vemos que fue el padre de los pueblos del cercano oriente, y muchos de los cuales fueron conquistados por Josué. ¿Se acuerdan cuando Josué tomó la tierra prometida? Canaán. Bueno, ahí es cuando Dios empieza a concretar esa profecía que Noé había soltado. En medio de su ira, en medio de su enojo, Dios suelta esa profecía, y Canaán es el padre de estos pueblos del cercano oriente. Y ahí se encontraba Canaán, que fue la tierra prometida, la tierra que tomó Josué. Ahora, yo aquí le tengo otra nota. Dice: Canaán recibe una palabra profética por parte de su abuelo Noé. Sus descendientes serán las naciones a las cuales Israel vencería y echaría al momento de tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, la palabra de Dios se cumple, y podemos ver que todas las naciones que fueron generadas o que fueron procreadas por Canaán fueron sometidas por su hermano Jafet y su hermano Sem. Entonces, la palabra de Dios, tarde que temprano, se va a cumplir, porque tuvieron que pasar años, siglos, o tal vez 1000 años para que se pudiera cumplir. Debemos entender lo siguiente: que cuando Dios da una palabra a tu vida, no te desesperes, porque Él va a cumplirla. Si tú has recibido una palabra de bendición de parte de Dios, no te desesperes, como tal vez cometió el error Abraham, queriéndole ayudar a Dios con el hijo de la promesa. No te desesperes. Dios en su momento va a obrar. Tal vez no sea en tu tiempo, tal vez sea con tu hijo o con tu nieto, pero Dios va a cumplir su palabra. Génesis 9, versículo 28 al 29, para terminar, o para ir terminando. Dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. 950 años. Creo que vivió más que Adán incluso. Adán vivió 930, si no mal recuerdo. Noé terminó viviendo 950 años. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad Adán y Noé tuvieron la misma tarea: fructificar y multiplicarse. Recuerda que antes del diluvio fue Adán y Eva los que llenaron la tierra, pero después el Señor tuvo que limpiarla, tuvo que purificarla a través del diluvio. Y ahora, cuando desciende Noé, ahora le tocó a Noé y a sus hijos. Lo que antes Dios había hecho con 2 personas, ahora lo estaba haciendo con 8 personas, que eran los 3 hijos de Noé con sus esposas, son 6, más Noé y su esposa con 8. Entonces, pero la similitud del tiempo de vida a mí es lo que de alguna manera me llama la atención, porque viene siendo tal vez Noé como una especie del nuevo Adán, por así decirlo. Pero bueno, el punto aquí, que lo que yo puedo ver es que definitivamente Noé fue un hombre ejemplar, con todo y los defectos que tú y yo vimos ahorita, de que se embriagó y que se enfureció y que maldijo. Con todo y eso, Noé fue un hombre ejemplar. Y con todo y esos errores, fue usado por Dios. Y la Biblia lo recuerda como un hombre de fe. Y no solamente como un hombre de fe,
lo recuerda también como un hombre que pregona la justicia de Dios. Mira, acompáñame a Hebreos y con estos dos versículos terminamos. Hebreos Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Te das cuenta? La Biblia en el Nuevo Testamento menciona y recuerda a Noé como un hombre de fe. Oye, no había llovido para nada en aquella época y Noé le creyó a Dios. Todo el mundo lo tomaba loco y dice la Biblia que él con temor, con respeto y reverencia a Dios, empezó a hacer lo que Dios le indicó que hiciera, que fue la construcción del arca. ¿Y sabes qué? Cumplió cabalmente, porque si él se hubiera pasado por un codo, por un centímetro de las medidas que Dios le dio, esa arca no hubiera funcionado. Porque ¿cuántos saben que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, los planes de Dios los echamos a perder? Tenemos que aprender a obedecer a Dios cabalmente con las indicaciones que nos da. Entonces también te mencionaba que Dios, o la Biblia, también recuerda a Noé como un hombre que pregonaba la justicia. Mira, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahí también nos dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Oye, a Noé lo tomaron de a loco y aún así no le importó. Durante 120 años tardó construyendo el arca, y esos 120 años les estaba diciendo, arrepiéntanse de sus pecados, porque Dios limpiará esta tierra. Arrepiéntanse y acérquense a Dios. Él estaba pregonando. Mira, todavía no se sabía tal vez nada de Cristo. Tal vez Noé todavía no podía vislumbrar que estaba Dios por medio del arca de la salvación, una similitud a Cristo Jesús. Pero él estaba pregonando la palabra a su manera, diciéndoles que se arrepintieran de sus pecados, porque la maldad ya había aumentado mucho en esa época. ¿Sabes? La maldad de la época de Noé era tan grande que la maldad que la que estamos en estos tiempos, dicen que tal vez todavía no se compara. Vienen todavía cosas mayores a las del tiempo de Noé. O sea, es decir, si tú y yo decimos la maldad ha crecido mucho, déjame decirte que todavía falta. Porque el Señor, así como dice la Biblia, dice, raeré la tierra por medio de un diluvio. Ahora el Señor raerá la tierra por medio del fuego. ¿Y esto cuándo será? Cuando la maldad sea como en los tiempos de Noé. Entonces, imagínate cómo estaba la maldad en la época de Noé para que el Señor hiciera eso. Si el Señor hasta hoy no lo ha hecho, es porque todavía no hemos llegado a ese nivel de maldad. Y sin embargo sabemos reconocer que la maldad aquí es grande. Pero imagínate lo que viene todavía. Te quiero compartir entonces mis conclusiones. Son solamente 2 esta ocasión y son muy enfáticas. Casi siempre te comparto 4 o 5, pero esta vez solamente 2. Número 1, es importante obedecer a Dios. Es importante. Pero ¿sabes qué? Siempre mantente sobrio. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo solamente está buscando un descuido para atacarte, con todo y que esté sirviéndole a Dios. ¿Sabes? Noé se encontraba arando la tierra y se le ocurrió sembrar un viñedo, pero Noé se descuidó y el enemigo lo sedujo a tal punto que se embriagó. Sabemos que el embriaguez es un pecado. Entonces también nosotros, si vamos a obedecer a Dios, es importante que nos mantengamos sobrios, porque el enemigo va a buscar que tú tropieces. Número 2, no tenemos control de las circunstancias, pero sí el cómo reaccionamos. Es decir,
Tal vez yo puedo humanamente decir que qué mala onda de Noé que haya reaccionado así al grado de que maldijo. Pero sabes, a final de cuentas, Noé fue deshonrado por la actitud de su hijo y de su nieto tal vez. Y lo importante aquí es que tal vez nosotros no tengamos el control de las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, Cam no fue causante de que su padre se haya emborrachado, pero Cam sí pudo evitar que su padre lo maldijera si él hubiera conservado una línea de temor y de honra a su padre, dejando de burlarse y mejor hacer lo que hicieron sus hermanos mayores, que fue agarrar su ropa, caminar de espaldas para no hacerle pasar vergüenza a su padre, donde ellos pudieran ver su desnudez y vestirlo. Si Cam hubiera tomado la actitud correcta de no burlarse, de no transgredir la honra de su padre, tal vez él no hubiera tenido esa consecuencia. Entonces, el consejo o la conclusión que te puedo dar con esto es que tal vez tú y yo no tengamos el control de las circunstancias que me rodean, pero sí tenemos el control de nuestra reacción. Si a ti te hablan mal, no tienes por qué contestar mal. Si a ti te maldicen, no tienes por qué maldecir, porque tú eres una persona que conoce de la palabra, eres una persona que está buscando caminar con Dios. Y te puedo poner un sinfín de ejemplos, pero ¿cuántos hemos estado enfrascados en situaciones donde estamos a punto de perder el control? Pero es muy importante que tú aprendas a tener control y dominio propio, dice la Biblia. Que nuestras reacciones sean conforme a lo que estamos llenándonos. Si tú verdaderamente te estás llenando de la palabra de Dios, tu reacción va a ser conforme a la palabra. Pero si tú no te estás llenando de la palabra de Dios y solamente te estás llenando de las series en Netflix, te estás llenando de los videos en YouTube, te estás llenando de revistas que no tienen ninguna enseñanza de la palabra, pues seguramente tu reacción va a ser en base a esa llenura. Entonces es muy importante que nosotros nos llenemos de la palabra. Amén. Te invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar y que el Señor sea quien nos ayude. Recuerda, al final del servicio, si necesitas una oración, voy a estar en la entrada por si gustas que podamos ministrar alguna oración, alguna necesidad que puedas tener. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que estamos llamados para servirte, así como Noé y sus hijos empezaron a servir, Señor, cuando tú les diste la orden. Y queremos hacerlo, Señor, pero todo el tiempo queremos hacerlos en pleno conocimiento de nuestros 5 sentidos, estar completos en ti, Señor. Antes llenarnos de la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Antes que del vino que nos diluye, el vino que tal vez nos perturba y nos lleva a perdición. Padre, queremos ser siervos tuyos. Solo te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a hacer tu obra y que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, ser apercibidos cuando el enemigo quiera lanzar un ataque, Señor, para poder estar alerta. Señor, sabemos que no tenemos tampoco el control de las circunstancias, no tenemos el control de lo que las personas puedan decirnos, puedan tal vez maldecirnos, puedan simplemente accionar contra nosotros. Tal vez no podemos tener el control de ellos, Señor, pero te rogamos que nos capacites por medio de tu Espíritu Santo para aprender a tener control y dominio propio en base a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, ponemos todo en tus manos, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Te damos gracias también, Señor, por los diezmos, las ofrendas, que seas tú, Padre, multiplicando en la alacena de los hogares, que seas tú supliendo toda necesidad en salud, en finanzas, en el trabajo y en cada una de las áreas de nuestras familias, Señor. Te pedimos, Padre, para que nos lleves con bien, ahora que concluimos este estudio, esta palabra, que nos lleves con bien, Padre, a nuestros hogares y que podamos ser luz
en cada uno de nuestros hogares, Señor, cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Si alguno quiere oración, podemos orar por él. Que Dios te bendiga. Nos despedimos también de la transmisión. Joshua, que Dios les bendiga.